Muy buena. Esto es una reseña de emergencia, porque no tenía pensado hacer o sea, meter este vídeo ni grabar esta reseña, pero cuando he terminado el libro tenía que hacerlo, porque me ha dejado que quería hablar de este libro, me surgían cosas. Y es lo que voy a hacer. Por eso voy a hacer esta reseña del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Bienvenido a Lector Reseña. Robert Louis Stevenson publicó una novela corta en 1886, que según se dice, escribió en solo 3 días. Es una novela cortita, muy corta, 96 páginas solo, que es la edición que yo tengo, la que yo he leído, perdón, de Alma Europa. Y es una novela que, bueno, creo que más o menos todo el mundo conoce cuál es la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque ha sido adaptado miles y cientos de veces, ya es parte de la cultura popular. Y todo el mundo lo conoce, aunque no sepa el detalle, pero sabe de qué va, ¿no? En ese sentido, analizar esta novela sin spoiler es bastante difícil, porque de lo que yo quería hablar, lo que a mí me interesaba una vez que ya conoces la historia. Entonces voy a hacer la sinopsis y una vez que está hecha la sinopsis voy a avisar y a partir de ahí hablaré con spoiler. La cuestión es que la sinopsis, ¿de qué trata la novela? La historia, un relato que mezcla la ciencia ficción con el misterio, con la novela gótica propia de esa época, con la novela psicológica, ¿no? Y que va cambiando a lo largo de la narración. Comienza con una historia de ciencia, de misterio, que se mezcla con una parte algo más gótico y después tiene ciertos tintes de ciencia ficción para acabar en la novela psicológica. Esa evolución, aún así, se hace de una forma magistral, con unas descripciones de la Londres nebulosa propia de esa novela gótica de ese momento también, y que te sumerge en ese ambiente y realmente hace que sea una historia que puedas paladear esas palabras, ¿no? Que tenga esas descripciones tan ricas. Sigue la historia de un hombre misterioso, Edward Hyde, que aparece, un hombre malhumorado que genera repugnancia en todo el mundo en el que lo ve, nada más con su simple presencia, y que incluso, que tiene una forma de comportarse brusca, que incluso llega a cometer ciertos crímenes. Empiezan a buscar a este hombre, es perseguido, pero se genera al menos en la perspectiva de uno de los narradores, que es el abogado Utterson, genera un cierto misterio porque no sabe quién es este Edward Hyde y qué relación tiene con su amigo y una de las personas más reputadas y honorables de Londres, que es el Dr. Jekyll. Como alguien tan pérfido se puede juntar con alguien tan honorable y puede tenerlo en tanta estima. Sobre todo cuando Utterson tiene en su poder un testamento firmado por el Dr. Jekyll en el que cedería todos sus bienes si algo le pasara a Edward Hyde. ¿Cuál es la relación entre estas dos personas y cuál es el misterio de esa relación? Es lo que se resuelve a lo largo de la novela. Eso es de lo que trata y lo hace de una forma tan manteniendo ese misterio. Si tienes la suerte de que no sabes nada de esta novela y puedes descubrirlo poco a poco, te atrapa hasta ese momento, hasta que te lo revela. Lo hace de una forma escrita muy bien, te mete en ese mal rolleo propio de esa época, de la literatura gótica de esa época, y por otro lado, además, también tiene una cosa fundamental, y es que entra en una descripción del alma humana y del bien y el mal muy muy interesante. Y eso es sobre lo que yo quiero hablar, y lo que voy a hablar a partir de ahora, porque hay algo que me parece muy interesante de esta novela, y es que, aunque sea una novela, una historia de la que todos sabemos, o prácticamente ya todo el mundo sabe de qué va, aún así se ha mantenido vigente, no ha perdido su esencia porque es una novela que, a pesar de que es una novela de misterio y se resuelve el misterio al final, tiene una relectura que puede volver a leerla sin importar que sepa cuál es el final. Quiero decir, a veces yo me he leído algún libro de Agatha Christie y cuando he terminado el libro de Agatha Christie es un libro que a lo mejor te puedes leer otra vez porque ya sabes quién es el asesino, ¿no? Por ejemplo. Pero te puedes leer otra vez para poder
reinterpretarlo sabiéndolo. Ok, vale. Pero ya está. Se agota el libro en el momento en el que descubres cuál era el asesino, cuál era la trama policial, etcétera. Pero esto no, esto es lo que se ha mantenido, es lo que a mí me parece interesante y que creo que tiene un gran fundamento en esa descripción, en esa última parte de la novela donde se convierte en una novela psicológica y describe ese alma humana, esa dualidad entre el bien y el mal. Y a partir de ahora sí que hablaré con spoilers. Si has llegado hasta aquí, ve y que no quieres esos spoilers, ve, léetela, de verdad, esta se lee en nada, es que es súper corta. Vuelve y sigue viendo el vídeo. Si no, quédate. En cualquier caso, dale a like y suscríbete, dale a la notificación. Y compártelo si quieres. Y ya llegamos con el tema de la obra. La cuestión es que aquí en primer lugar tenemos que contextualizarla. Y es que esto se escribe en el contexto de la época victoriana, ¿no? Ese contexto de la época victoriana súper opresiva. La época que estuvo marcada por el largo reinado de la reina Victoria, desde 1837 a 1901. Y esto se publica en 1886, entonces pilla ahí justo en medio, donde se produce este el momento álgido de la revolución industrial y del nivel del Imperio Británico mezclado con ese condicionamiento moral en cuanto a las reglas de honorabilidad, de decencia, de recato, etc. Todo eso se mezcla o sirve de contexto para que esta novela, cuando se publicó, tuviera tanta vigencia, tanta importancia y tanto impacto, ¿no? Porque hace una descripción de las pasiones versus el código social. Lo humano versus lo racional. La libertad que ansia el ser humano y la emocionalidad y liberar toda esa rabia, pasión, emoción, alegría, deseo, todo eso, liberarlo frente a el encorsetamiento social que existía en torno a las reglas de honorabilidad, de qué ha de ser el hombre, cómo se ha de comportar, también la mujer, pero esto es una novela de hombres 100%, totalmente construida por hombres, y en la que todos los personajes que tienen un mínimo de desarrollo son hombres. Es esa lucha entre la libertad de la emoción y el encorsetamiento social que existe en ese momento. Y por otro lado, también la libertad individual de hacer lo que se desea, de hacer lo que se crea que es justo, o lo que se crea que es necesario, o lo que se crea que es correcto, frente a esas convenciones sociales que dictaminan cómo se ha de comportar el ser humano en cada momento, y qué ha de hacer, y qué es correcto y qué no es correcto. Además, también hay otro tema, que es el de la industrialización y la ciencia. Estamos en un momento de puro auge de la revolución industrial, racionalización extrema de los medios de producción, de un auge de la ciencia también, y de cómo empieza a analizar el mundo, que es como se había hecho en este momento. Estamos en una época donde se está desarrollando la ciencia en muchísimos ámbitos, donde hay unos niveles de conocimiento que no se había tenido hasta ese momento nunca. Y frente a esto, Stevenson creo que desarrolla una defensa de esa pérdida del humanismo que se está produciendo, una crítica a la pérdida del humanismo, del enfoque en el ser humano, en la parte emocional y racional, la parte emocional y sentimental del ser humano frente a su posición racional, y cómo esta exploración, este mayor peso de la ciencia hace que se pierda la propia naturaleza humana y que esta naturaleza no tenga por dónde fogar, es la palabra que me sale, por dónde poder escaparse y liberarse, ¿no? Y eso es lo que hace que un hombre tan honorable como el Dr. Jekyll sienta la tentación, a la que al final sucumbe, de dejarse llevar en sus más bajas y secretas pasiones. Además, discute los límites de la ciencia también, en cuanto a qué es correcto y qué no es correcto, qué se puede investigar y qué no se puede investigar, y cómo la moralidad de cada momento determina qué es investigable y qué no. En este caso, las investigaciones que él hace para poder impulsar su alma humana, o sea, perdón, para poder sacar afuera las distintas partes de su alma, concretamente la parte negativa o la parte mala, iría en contra de la moral de esa época.
Pero entra ese relato de por qué o por qué no va a estar en contra. Y se ve el choque entre el doctor Jekyll y su colega, el doctor... Empezaba por el... ahora se me olvida el nombre. El otro doctor que tiene un posicionamiento muchísimo más conservador en cuanto a los objetivos y los medios que tiene que utilizar la ciencia. Y que precisamente además siempre se ha dado esto y la evolución en la ciencia se produce muchas veces porque se han saltado esos límites morales. En ese sentido me recordó al libro de Michael Sandel, Contra la perfección, donde el filósofo se pone a analizar cuáles son los límites de la genética, o de la tecnología genética y reproductiva en cuanto a los seres humanos y que es moralmente, que implica moralmente cada una de esas tecnologías y de esos cambios que se pueden introducir en la genética y en la reproducción humana. Pero si de algo trata especialmente este libro es del retrato que hace del mal. El Dr. Jekyll elabora o consigue encontrar una forma de dar o de materializar su teoría sobre el alma humana. Él tiene la teoría de que todos los seres humanos estamos compuestos de distintas personalidades. Tenemos en nuestro interior una parte más bondadosa y una parte más oscura, una parte que es egoísta, que es malvada, que es más salvaje, que quiere comportarse mal y quiere ser libre en ese sentido. Pero también tiene una parte de empatía, de generosidad. Y toda esa parte, toda esa mezcla de personalidades están dentro de la persona. Él cree que eso puede separarse, que puede sacarse y transformar a un ser humano, en este caso al mismo, el Dr. Jekyll, con el que él hace su propio experimento, mediante una poción, donde entra aquí la parte de ciencia ficción de la novela, puede convertirse en una de esas personalidades. Si él es la mezcla de las partes buenas y malas, estaría una parte totalmente pura y pristina que no conoce el pecado y que es la parte más bondadosa del ser humano, que es la parte que Stevenson defiende, que pues existe dentro de todos los humanos, que somos capaces de lo mejor, pero también somos capaces de lo peor. Y todo eso se mezcla, en este caso el Dr. Jekyll. Él decide explorar la parte malvada, la parte que tiene absoluta libertad de actuación porque le da igual todo. Y ese es el caso de ese retrato del mal, esa disyuntiva, y cómo al final en la carta de declaración empieza a hablar de las tentaciones que ese mal le produce, las tentaciones que le llevan a entrar en investigar ese mal, en qué supone el mal, qué es y por qué se siente tan liberado cuando le deja hacer al hombre malvado, a Edward Hyde. Por lo tanto, se produce esto de todos somos capaces de lo bueno y lo malo, de lo mejor y lo peor en el ser humano, esa visión, que me recuerda en ese sentido al Corazón de las Tinieblas de Conrad, que se publicó por esa fecha, 10 años posteriores, esto en 1886, se publicó en el 98, creo que era, 1898. Y también trata de esa oscuridad del ser humano, del alma humana, ¿no? Entonces aquí es lo que Stevenson nos mete a través de esta historia en una disquisición psicológica sobre esa dualidad del ser humano y de qué parte pesa más y de qué está compuesta al final nuestra propia personalidad. Y ahí es donde entra la posibilidad de se puede separar o no. Quiero decir, el Dr. Jekyll tiene... es la mezcla de lo bueno y lo malo. El de Edward Hyde es el mismo cuerpo del Dr. Jekyll transformado en Edward Hyde. La parte más mala de Edward, la parte más mala del Dr. Jekyll. Son dos personas diferentes porque al final Edward Hyde es parte del Dr. Jekyll. Incluso sería interesante si a nivel jurídico serían considerados dos personas diferentes. Creo que no, que tendría la misma identidad porque al final es la misma persona física. Sería curioso, pero quitando al nivel jurídico, el Edward Hyde al final es parte del Dr. Jekyll, por lo tanto es el Dr. Jekyll. De hecho, la decisión de cambiar a Edward Hyde la toma el propio Dr. Jekyll, así que no puede ser inhibido de la responsabilidad de lo que ha dado a Edward Hyde, porque él mismo es el que lo permite y el que lo posibilita y lo propicia, porque él podría haber decidido perfectamente haberse ido a su mejor versión, buscar la mejor versión de Hyde, de Jekyll, ¿no? El arcángel Jekyll podría llamarse. Pero no, él decide apostar por explorar la parte de Edward Hyde, su parte más oscura.
Y eso también le muestra cómo Stevenson intentaba, primero, nos interesa más el lado en cuanto a investigación, en cuanto a, a reflexionar sobre eso, nos interesa más el lado maligno que el lado positivo de las personas. Más interesante, ¿no? Explorar la maldad y así tiene libros y libros y libros sobre la maldad del ser humano. Y por otro lado, también muestra la tentación que tiene toda persona frente a esa libertad y frente al deseo de satisfacer todos los impulsos. Y cómo Jekyll cae ante esa tentación y al final se deja vencer por esa tentación una y otra vez, hasta que llega un momento en el que intenta pararlo, pero que es ya es imposible pararlo, pero cuando... Y además, aunque intenta pararlo de forma subconsciente, siempre deja abierta la posibilidad. De hecho, tiene varias frases muy buenas Stevenson aquí para decir que algo así como la banal forma de... No, no es así, pero vaya, algo como la banal forma que tiene un hombre de... un hombre que quiere comportarse bien de creer que lo va a conseguir simplemente por querer hacerlo, ¿no? O algo así, pero está muy bien, hace esa reflexión propia del ser humano, de cómo es su verdadera naturaleza, y es curioso porque eso, porque lo plantea es que la decisión entre el hombre, el mixto, la mezcla de todas las personalidades, y el mal, en un momento se plantea el Dr. Jekyll ir hacia el bien. En ese sentido, cuánta responsabilidad hay en el Dr. Jekyll y por tanto cuánta responsabilidad hay en cada uno a la hora de optar por la parte mala. Porque la parte mala siempre va a tener una gran fuerza y siempre va a hacer que, en el caso de Stevenson, según su trama y su narración, plantea esa debilidad del hombre ante la tentación y que si al final, si el mal se prueba, el mal pues te domina y te absorbe y que no hay posibilidad de mantenerlo de forma controlada. Y al final pues tiene una metáfora de todas las opciones que tiene el ser humano dentro, de la personalidad, de la multiplicidad de la personalidad del ser humano, de las opciones que tiene, de cómo el ser humano a lo largo de la historia ha podido ser capaz de lo mejor y de lo peor, y cómo un individuo en las mismas circunstancias puede comportarse de forma heroica y de forma completamente cruel. Y cómo eso además lo hace de una forma que te engancha en la lectura, te mantiene en tensión toda la narración. Y cuando llega a esa parte final, ¿no? De la declaración o de la confesión del Dr. Jekyll en esa carta, termines de leerla y quieras volver al principio de la carta a releerla para sacarle todas esas frases que tiene en pura psicología de cómo funcionan los instintos, los deseos, los impulsos y las tentaciones en nuestra vida. Y por eso creo que es un clásico, porque de nuevo, lo que siempre decimos de los clásicos, es una historia concreta, en una época concreta, pero que trasciende, porque trata temas que te involucran a ti, aunque sea de otra época. Siempre somos los seres humanos, somos los mismos, tenemos los mismos impulsos, tenemos las mismas tentaciones y seguimos viendo que somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y sin más, por eso quería hacer esto, porque me había... es de esos libros que vas leyendo y te vienen ideas, y quieres comentarlo, y dices, y después te pones, y terminas de leer y te quedas, tío, es que esto tal, y esto aquello, y hace que lo disfrutes muchísimo más. Espero que haya sido así, si ha sido así, si a ti te ha pasado también, pues dale a like, suscríbete, ponlo en comentarios, me encantará leerlo. Y muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar ahí. Un saludo y nos vemos.